Voy a ponerlo, doctor Dani, como anfitrión en primer lugar. A ver, voy a ponerle aquí, a ser anfitrión, ¿ok? Para cualquier necesidad que haya de repente de silenciar el grupo, ¿no? Poder darle pase a alguien que quiera intervenir. Muy bien. Muy buenas noches, estimados estudiantes. El- Agradezco muchísimo su presencia el día de hoy en esta clase espejo que está llevando a cabo la Universidad César Vallejo, donde tenemos el agrado de ya estar en la sesión número 2 de esta clase espejo de Derecho Constitucional. La primera sesión, como saben, estuvo a cargo del docente Odar Monzón y es sobre el tema de reforma constitucional. En esta oportunidad, sesión 2, estamos con el colega colombiano Dani Gómez Agudelo, docente de la Universidad Católica Luis Amigó, a quien le agradezco muchísimo nuevamente su excelente disposición para llevar a cabo esta clase espejo y poder concretar esa mirada hacia la discusión de reforma constitucional, pero esta vez desde los parámetros legales, normativos, constitucionales y doctrinales de Colombia. Estimado doctor Dani, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Lo dejo, por favor, con el grupo y yo voy a estar unos minutos aquí, por favor, atentos, porque voy a estar pasando el enlace de asistencia a esta reunión. Muchas gracias. Permiso. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Un agradecimiento especial al doctor Jorge Machuca, también al doctor Odar Monzón y demás directivos y docentes de la universidad por esta invitación. La noche de hoy pues, les voy a compartir lo que tiene que ver con la socialización del tema de la reforma a la Constitución. Esto desde una mirada desde el derecho colombiano. Hablaremos un poco de qué características tiene la Constitución de 1991, en qué consiste ese poder de reforma, cómo se hace, también de cuál es esa propuesta actual. Pues mi país vive actualmente una propuesta actual de reforma a la Constitución en cabeza del presidente Gustavo Petro. Por ello el tema es tan polémico, un poco agudo en este momento y pues quisimos también presentárselo a todos ustedes a través de esta clase espejo. Ejercicios muy importantes que para el abogado en formación pues son vitales porque amplían el espectro de la formación de un abogado y amplían el horizonte al poder conocer distintos ordenamientos jurídicos que le generan también creatividad y, por qué no, pues la facultad más adelante de que ustedes puedan proponer reformas dentro de su país, dentro de sus ordenamientos internos, validar y poder identificar con mucha claridad cuáles son esos procedimientos que de cara a las circunstancias de un estado, pues son adecuados o terminan siendo inadecuados para las necesidades de un país. Entonces, en cuanto al tema de las reformas, una reforma a la Constitución, como ustedes ya lo saben, se refiere a cualquier tipo de modificación, enmienda o cambio realizado al texto constitucional de un país. Una reforma constitucional puede ser parcial o puede ser total. Parcial cuando se modifica, para el caso colombiano, un artículo de la Constitución siguiendo un procedimiento en el Congreso de la República donde se le da trámite a un acto legislativo. Para un proyecto de ley requerimos de 4 debates en el Congreso, mientras que para un proyecto de acto legislativo pues se requiere de 8 debates en el Congreso. El tema de la reforma, que es un tema también muy poco desconocido en la doctrina, es algo muy importante. Primero que todo es vital que el texto, que la Carta Magna de cada país establezca precisamente cuál es ese procedimiento, cuáles son esos pasos que hay para que se pueda modificar un texto constitucional. Irónicamente, en alguna de las constituciones antiguas que tuvimos en el pasado, en el caso colombiano nos llegó a pasar que tuvimos una constitución donde su parte final pues simplemente no decía, no se refería absolutamente nada del tema de la reforma.
Y entonces cuando se pensó en cambiar, pues no había norma para resolver el conflicto. Finalmente, pues ese cambio se dio y hemos tenido en el caso colombiano diversidad de reformas a las constituciones. Por ello es muy importante que el articulado, que el texto constitucional consagre precisamente cuáles son esas causas, cuál es ese procedimiento bajo el cual podría llegar a modificarse la Constitución. La Constitución en cualquier parte del mundo es un documento fundamental que establece las bases del sistema político de un Estado, que establece los derechos fundamentales, que establece las principales instituciones de un Estado. Más allá de todo esto que establecen nuestras constituciones, una constitución lo que nos trae es un proyecto de Estado. Por ello, cuando nosotros hablamos de reformas, no hablamos de un tema cualquiera. Cuando nosotros hablamos de reformas y de cambiar una constitución, lo que estamos hablando es de cambiar el proyecto de Estado que ya se ha asumido. Pensamos irónicamente que las reformas siempre son positivas, que tras una reforma llega algo mucho mejor, pero no siempre ha sido así. El poder de reforma, mal utilizado, pudiese llegar a ser un poder muy peligroso, pues no sabemos qué tipo de cambios pudiesen generarse con una reforma, si pudiesen llegar a haber retrocesos en los derechos fundamentales que ya están instalados dentro de un país, si pudiesen reducirse y devolvernos a las garantías constitucionales que ya estaban establecidas, si se anulan los derechos más básicos de la población y se omiten aquellos derechos que ya habían sido una conquista dentro del constitucionalismo del Estado. Son solo algunos de los tres riesgos que básicamente cualquier país del mundo corre al momento de reformar una constitución. No me opongo con esto a que un Estado no pueda tener poder de reforma, claro que sí. Si es necesario, si el pueblo lo avala, evidentemente será viable. Será el mismo pueblo quien tendrá que legitimarlo. Pero esto es para conocer esa dimensión y ese alcance que tiene el poder de reforma en una sociedad. En el caso colombiano, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que en la historia hubo una reforma o una modificación a la carta política? Concretamente, la última reforma ocurre en el año de 1991. Teníamos un congreso, pero luego se cita a una Asamblea Nacional Constituyente, donde se modifica por completo la Constitución. Contábamos con una antigua Constitución expedida en el año de 1886. Quiere decir que en el caso colombiano, la reforma anterior o la Constitución anterior, pues una Constitución que tuvo más de 105 años de vigencia, una Constitución muy larga. Resulta que en el caso colombiano, nosotros no hemos padecido generalmente situaciones que tengan que ver con guerra exterior. Claro, han habido situaciones de crisis diplomáticas con Ecuador, se han presentado a lo largo de estos años con Venezuela. Sin embargo, pues por fortuna nunca se ha presentado una guerra con un país extranjero. Sin embargo, Colombia sí ha padecido unos niveles muy agudos en lo que tiene que ver con el conflicto armado. Concretamente, pues hay algunos grupos de izquierda, como las FARC, el ELN, que al día de hoy siguen vigentes. ¿Por qué luchan este tipo de organizaciones armadas? Por unos derechos sociales, buscan una mayor igualdad, buscan la eliminación de esas formas de opresión a los más débiles, a los trabajadores, ¿cierto? Unas conquistas sociales que se reclaman desde ahí, pues que se impulsan incluso por la vía armada por parte de esos grupos guerrilleros.
En la década de los 80, pues no fue la excepción. En la década de los 80 también ocurre así, pero con otros grupos armados, concretamente el M-19. El M-19 era una guerrilla de izquierda que cometió atentados, cometió secuestros, homicidios. Ustedes recordarán que en 1985, pues en el mundo se hace famoso la toma al Palacio de Justicia en Bogotá por parte del grupo subversivo el M-19, donde terminan secuestrados, desaparecidos varios servidores de, de la Corte Suprema de Justicia de la época, mueran asesinados incluso varios magistrados en aquella época. Y pues la decisión que toma el gobierno de la época en cabeza del presidente pues fue la de bombardear inclusive las instalaciones del Palacio de Justicia, que termina incendiado con cantidad de expedientes quemados. Un episodio que le da la vuelta al mundo y del que es responsable una organización como el M-19. Ese es solo el ejemplo de motivos por los cuales un expresidente colombiano advierte la necesidad a finales de los 80 de instalar, de promover un acuerdo de paz con este grupo guerrillero. Este grupo guerrillero efectivamente participa en las negociaciones y se logra un acuerdo de paz que termina con la desmovilización y con la entrega de armas del M-19. En la constituyente de 1991, entonces, participan distintos sectores de la política, participan distintos partidos, participan indígenas, participan sectores que eran excluidos de la sociedad. Pero también lo importante es que tuvo una participación del M-19, quien participó en la deliberación democrática de cómo sería una nueva constitución. Y esto finalmente, inclusive, ayudó a darle muchísima mayor legitimidad democrática y política a la Constitución del 91. ¿Qué nos trajo la Constitución del 91 en Colombia? Nos trajo una variedad de derechos fundamentales, nos trajo el reconocimiento de distintos principios. La nueva Constitución del 91, que ya este año cumple 33 años de vigencia, nos trae nuevas garantías fundamentales, la protección del ambiente sano, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. También se crean nuevas entidades del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Servicio Civil y la Agencia Nacional de Televisión. También se introducen reformas al sistema de justicia. Antiguamente no existía la Corte Constitucional en mi país, era una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia, y luego solo con la reforma del 91 se logra crear un tribunal aparte que para nosotros se llama la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como en otros países igual, resuelve sobre las acciones de inconstitucionalidad, resuelve tutelas, efectúa el control judicial de los decretos con fuerza de ley dictados por el jefe del Ejecutivo. Entonces, fueron estos, para resumirles, los cambios más significativos de nuestra actual Constitución Política de Colombia de 1991. Y entonces, en medio de este tema de reforma, claro, ya sabemos que la Constitución nos declara cómo es ese procedimiento de reforma. Y aquí lo voy a sintetizar con estos pasos breves. El procedimiento de reforma a la Constitución tiene unos pasos, tiene un debido proceso. Esto es, tiene un procedimiento que es inalterable. Ningún mandatario debería de cambiarlo. Todos los mandatarios, inclusive hasta el jefe de Estado, están supeditados al imperio de la ley. Por tanto, deben acatar el procedimiento descrito en la Constitución para reformar la misma. Los pasos para la modificación de la Constitución son los siguientes. El primero de ellos es que el Senado de la República y la Cámara de Representantes deben aprobar una ley para convocar a los colombianos a elecciones. La primera característica, entonces, el Congreso de la República en Colombia es bicameral. Está conformado por Senado de la República, que tiene una circunscripción o un alcance nacional,
y también está conformado por Cámara de Representantes, donde cada departamento tiene una circunscripción departamental. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Medellín. Es la segunda o tercera ciudad más importante del país. Eh, y por ejemplo, por mi departamento son aproximadamente como 7 u 8 representantes a la Cámara. Entonces, hay diversos representantes por cada departamento. Y las elecciones obviamente son por voto democrático. Colombia es un estado unitario, pero también es un estado descentralizado territorialmente. Nosotros en los departamentos que de pronto en otros países latinoamericanos se conocen como provincias, aquí los llamamos departamentos, tenemos pues autoridades como alcaldes y gobernadores. Sin embargo, hay que decir que las leyes como tal son de un alcance nacional. Las leyes las expide el Congreso de la República y son de un alcance nacional para cualquier territorio del país donde usted esté. Bueno, entonces para el caso de la reforma, ambas cámaras deben aprobar la ley para convocar a los colombianos a elecciones. Resulta y sucede que la forma de refrendar la posibilidad de modificar la Constitución se hace convocando al pueblo a un referendo. Recordemos que el referendo es ese mecanismo de participación democrática que se instala con mucha fuerza dentro de las constituciones latinoamericanas. También ocurre así con la Constitución colombiana, donde básicamente se convoca al pueblo para que el pueblo delibere, para que el pueblo eh, plasme cuál es su posición. Nosotros tenemos dos clases de referendos. Tenemos el referendo aprobatorio y el referendo derogatorio. Referendo aprobatorio es en aquellos casos donde se convoca al pueblo para decidir si quiere aprobar una ley. Por el contrario, el referendo derogatorio es aquel donde se convoca al pueblo para preguntarle si quieren que se derogue una ley. Este referendo entonces puede ser convocado por el presidente de la República una vez el Congreso haya aprobado la reforma en los dos debates, en los debates, tanto Cámara y Senado, con la mayoría absoluta de cada uno de sus miembros. Este referendo constitucional nos quiere decir básicamente que si la gente que está invitada a votar, aquellos que tienen más de 18 años, en mi país la mayoría de edad es a los 18, y todos aquellos que hacen parte del censo electoral, pues tienen que participar en el referéndum. Obviamente, pues tiene que haber una mayoría avalando esa reforma a la Constitución. Si el referendo no prospera, ahí muere la reforma. Pues esa es la importancia que tiene en este primer escenario el tema de la reforma. Tiene un trámite, que tiene un procedimiento que involucra la participación democrática, una garantía que nos trae la Constitución del 91 y en la que básicamente pues se le está autorizando al pueblo para que decida finalmente sobre esas decisiones que van a impactar en la vida de cada uno de los ciudadanos. La participación democrática es un principio fundamental dentro de un Estado democrático. Pues cuando no se permite la participación democrática, podríamos hablar que estamos ante la presencia de una dictadura, podríamos hablar que estamos ante la presencia de una autocracia, donde un mandatario toma decisiones sin permitir que el pueblo delibere, sin permitir que el pueblo opine, sin permitir que el pueblo participe. Por ello, tan importante que las constituciones respeten e invoquen esa participación democrática y que nosotros como ciudadanos también la defendamos y la hagamos exigible cada vez que un mandatario quiera anular esa posibilidad de permitir la participación.
Finalmente, el referendo invita a que los ciudadanos participen activamente en la aprobación de los cambios importantes de la Constitución. Y en caso de que el referendo prospere, como se puede perder, puede ganar, en caso de que el referendo prospere, se asegura una mayor legitimidad democrática en el proceso de reforma. La ley del referendo que expide el Congreso de la República pasa a sanción presidencial. El presidente la firma, se publica en el diario oficial y luego se envía a la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional en Colombia es la guardiana de la Constitución. Es la que vigila que se cumplan sus principios, que se cumplan sus mandatos. Y la Corte Constitucional es la que realiza el control judicial a la ley que convoca el referendo. Luego de ello, la Corte Constitucional demorará algunos meses para resolver en una sentencia si avala o no avala la ley. Si la Corte avala la ley, pues ya se va a convocar a una determinada fecha al pueblo para decidir si quiere o no aprobar el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Después de este llamado, en caso de ser aprobado, se van a elegir a las personas que integrarán esa Asamblea Nacional Constituyente. En el caso colombiano, recordemos que se eligen por voto popular. Y por último, una vez conformada la Asamblea Nacional Constituyente, quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado. Es la Asamblea Nacional, se deroga el Congreso y pues ya será la Asamblea Nacional Constituyente quien tenga la facultad de reformar la Constitución. Esta es una síntesis del procedimiento que está establecido en Colombia. Es un procedimiento que es obligatorio, no es facultativo, es completamente obligatorio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tipo de casos, qué tipo de situaciones habrá ocurrido alguna reforma a la Constitución del 91? Pues resulta que en Colombia nosotros tenemos una constitución que ha sido ampliamente reformada. Tenemos aproximadamente en 33 años casi las 50 modificaciones a la constitución política. Solo 33 años de una constitución que, a diferencia de otros países, ha tenido muchas modificaciones. El Congreso ha sido muy activo a través de los decretos legislativos para modificar la constitución. Pero sin duda, en medio de todas esas modificaciones hay que hablar de la reelección presidencial. Quizás ustedes por la prensa han visto estos dos exmandatarios, el del lado izquierdo es Juan Manuel Santos, el del lado derecho es Álvaro Uribe. Resulta que antes del gobierno de Álvaro Uribe, por allá aproximadamente por el año 2006, en Colombia no era permitida la reelección. Quien fuese elegido presidente, pues no se podría reelegir. Solo podía ser presidente una vez. Esa fue la intención, ese fue el espíritu de la constituyente en 1991. Pero posteriormente esto se modifica por una reforma a la Constitución, donde se autoriza en el gobierno de Álvaro Uribe que exista la posibilidad de reelección inmediata por una sola vez. Y efectivamente, este episodio en la historia colombiana se admite, se avala la reforma, siguiendo todo ese procedimiento anterior, que en Colombia los magistrados de la Corte Constitucional son 9 de la Sala Plena cuando recibe el proyecto, cuando recibe la ley aprobada por el Congreso, le hace el control judicial y en una votación muy cerrada de 5 contra 4, aprueba la reforma constitucional de la reelección. Esa reforma permite la posibilidad de que Álvaro Uribe pueda ser reelegido y se presentarse nuevamente a elecciones
resultando ganador en esa contienda política. Eh, Tiempo después estalla el escándalo de la Yidis política. El escándalo de la Yidis política, Yidis era una congresista que logra hablar y logra señalar que el gobierno de la época pues entrega notarías, entrega dineros para que los congresistas votaran a favor de la figura de la reelección presidencial. Pues por el escándalo de la Yidis política terminan diversos congresistas en la cárcel y pues emiten diversas investigaciones. Se mantiene la norma así. Después del segundo periodo de Álvaro Uribe, llega la presidencia de Juan Manuel Santos, quien fuera anteriormente su exministro de Defensa. Juan Manuel Santos fue el presidente que inició en el año 2012 los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Como no se terminaron los acuerdos de paz en su mandato, él busca la reelección y en segunda vuelta logra ganar la reelección presidencial. Es en ese tránsito, luego de su victoria en la segunda reelección presidencial, que se generan, digamos, unos debates, porque hubo inclusive una reforma de equilibrio de poderes. Y la reelección de Santos, más ese episodio fatal que atenta contra la imagen de la democracia colombiana, que fue la GIS política, un episodio vergonzoso, hicieron replantear la necesidad de si realmente era viable mantener ese artículo así o si había que modificarlo. Se llega pues a la conclusión de que, digamos, un presidente, pues, cuando se reelige, pudiese llegar a utilizar las mismas instituciones, el poder del Estado para poderse reelegir. Y esto atenta contra la democracia. Adicionalmente, la gravedad del asunto es el hecho de que gracias a que se permita la reelección, pues un mandatario pueda perpetuarse en el poder indefinidamente. Y esto ha pasado en otros países. Ustedes saben que el ejemplo obvio y más cercano es Venezuela, donde María Corina Machado acaba de ser inhabilitada hace muy poco, no podrá aspirar a la presidencia de Venezuela. La conclusión no es obvia que el gobierno de Maduro se va a reelegir. Entonces, en el caso colombiano, por esos análisis, el Congreso volvió a reunirse con acto legislativo, dijo, no, no es viable o no es adecuado mantener esa reforma a la reelección, mucho menos con ese fantasma de la GIS política, por el cual el Congreso decidió derogar el artículo que permitía la reelección presidencial. Y el artículo vuelve al estado anterior como estaba con la constituyente del 91, limitando el periodo de un jefe de Estado a que solo puede estar por un periodo presidencial. En el caso colombiano, los jefes de Estado tienen un periodo de 4 años. Asimismo, el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Entonces, este fue como el caso más famoso. También hay que hablar un poco del proceso de paz que logra Santos con la guerrilla de las FARC. Este proceso de paz con los diálogos que se realizaron en La Habana, Cuba, inician en 2012, pero solo terminan hasta 2016. El gobierno genera un acuerdo con la guerrilla que pretendía la desmovilización de este grupo armado, la entrega de armas, la reinserción a la vida civil por parte de los excombatientes de las FARC. Y se instala y se ejecuta y se hace público finalmente el acuerdo de paz en La Habana, Cuba, donde a la sociedad civil se le divulga y se le enseña la estrategia que tenía el gobierno para implementar los acuerdos de paz. Sin embargo, en Colombia, pues se necesitaba de un respaldo jurídico, un mecanismo jurídico que permitiese blindar y darle legitimidad a los acuerdos que había hecho el gobierno con las FARC en Cuba. Fue el motivo por el cual el gobierno acude a un plebiscito para preguntarle a los colombianos si estábamos de acuerdo con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
Se hace el plebiscito y si nos llevamos la sorpresa de que el plebiscito se pierde. Claro, había un umbral, habría que superar un número de votos por el sí, pero la gente, muchos no salieron a votar. La conclusión fue que no ganó el sí como mayoría, por tanto el plebiscito se perdió. El gobierno muy inquieto pues dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para refrendar, para darle legitimidad al acuerdo de paz? Y ahí es donde nace un mecanismo que se llama el Fast Track. El Fast Track fue otra reforma a la Constitución del 91, que básicamente permitió que el acuerdo de paz se implementara a través de decisiones del Ejecutivo. Se pensó inicialmente, este acto legislativo lo consagra así, se pensó inicialmente implementar el acuerdo de paz a través de leyes del Congreso, pero resulta pues que las leyes del Congreso son muy largas, son muy demoradas, requieren de varios debates, se corre el riesgo de que el Congreso delibere y no lo apruebe. Entonces el gobierno propone el fast track. ¿Para qué? Para que con este acto legislativo el jefe del Ejecutivo, la presidencia, tuviese la facultad de implementar el acuerdo de paz a través de la figura de decretos ley. Por eso es que en Colombia, para implementar el proceso de paz con las FARC, no se necesitó de muchas leyes. El Congreso sí sacó algunas leyes, pero no se ni la mayoría digamos, de instrumentos jurídicos que validaron y blindaron el acuerdo de paz fueron a través de decretos emitidos por Presidencia de la República. Y eso fue lo que se conoció como el fast track y tuvo que modificarse la Constitución claramente porque eso no estaba ahí. La Corte Constitucional de la época lo avaló y dijo que era constitucional. El estado actual que tiene el proceso de paz es un estado de crisis. No podemos decir que Colombia es un estado en paz, sobre todo hay zonas rurales. Colombia es un país muy grande. Eh, no es que se vea la presencia de las FARC en todo el país, no, eso depende de las zonas. Eh, pero hay algunas zonas rurales del país donde se ve la presencia de las FARC muy activa todavía, hay presencia de disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz y hay comunidades que todavía padecen, digamos, ese rigor del conflicto. Adicionalmente, el gobierno, eh, sobre todo el gobierno pasado, luego el gobierno de Iván Duque, también incumplió severamente con muchos compromisos que estaban derivados del acuerdo de paz. Aunque el expresidente Iván Duque ha dicho reiteradamente que no es opositor a la paz, sí hay que decir que no hizo suficientes medidas para implementar el acuerdo de paz. Esto se complica también con el fenómeno en 2020 que llega la pandemia de la COVID-19, donde el foco de atención pues era atender la pandemia mundial y no un proceso de paz. Todo eso hace que la implementación del proceso de paz no sea tan exitosa como se concibe desde la presidencia de Juan Manuel Santos. Al día de hoy hay unos pocos avances, uno que otro desarme, está instalada una nueva jurisdicción que se llama la JEP, que se encarga de la investigación de procesados, de desmovilizados por el conflicto armado, donde hay instalado todo un sistema de justicia transicional. Entonces, esa fue la reforma. También hay que contarles que el tema de la reforma en Colombia es muy álgido. Hay una reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de reformar la Constitución. Dice que es necesario sí o sí pues modificar la Constitución y es que aquí en Colombia ha sido desde el año pasado, desde hace 2 años, un eterno debate el tema de la reforma pensional, el tema de la reforma laboral, diversas reformas que el Ejecutivo ha propuesto al Congreso de la República. El Congreso delibera, pero el Congreso ha decidido no darle trámite a esos proyectos de ley que establece el gobierno nacional, que pretenden establecer, por ejemplo, medidas frente a las pensiones de más de 25 millones de colombianos. Claro, y el foco y la necesidad de estas medidas de reforma al sistema de pensiones, pues tienen que ver mucho con esa desfinanciación dentro de unos años de los pensionados en el fondo estatal, en el fondo público con pensiones. Se establecen unas medidas en esos proyectos pues que que el Congreso no ha querido aceptar.
y entre otro tipo de reformas que el Ejecutivo ha tratado de vender en el Congreso y que no han prosperado. Al gobierno nacional no le ha gustado para nada que estas reformas que ha propuesto no le prosperen en el Congreso. Y por ello, en un anuncio público, pues anunciaron la necesidad de una reforma a la Constitución. Esto inmediatamente pues encendió todas las alarmas de los sectores políticos del país, pues Gustavo Petro cuando estaba en campaña decía que cuando fuese presidente no iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ni iba a efectuar mayores modificaciones a la Constitución. Por ese motivo, Presidencia de todas maneras insiste en la necesidad de cambiar la Constitución para transformar las instituciones y asegurar la paz y la justicia. ¿Cuáles son los puntos básicos de la propuesta de reforma constitucional que actualmente plantea Gustavo Petro? El primero tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC. Esos acuerdos de paz que yo les mencionaba hace un momento que se firman en 2016 en la presidencia de Santos. Segundo, mejorar el sistema de salud, mejorar el acceso al agua. Tercero, ampliar la renta básica para la población mayor de edad, que le brinde mayor seguridad económica a los adultos mayores. Cuarto, recuperar los objetivos de la Constitución del 91, dándole prioridad a la educación pública, a la reforma agraria, que esto involucra una mayor redistribución de la tierra y de la riqueza. Quinto, la lucha contra la crisis climática, la descarbonización de la economía, entre otros. Sexto, garantizar una política monetaria y la independencia del Banco de la República. Octavo, priorizar el empleo, la producción, bajarle la informalidad para que la gente cotice a la seguridad social y nuestros fondos de pensiones sean sostenibles, etcétera, etcétera. Podemos decir que los puntos de la propuesta salen principalmente por esa inconformidad del gobierno de que no prospera la reforma pensional ni la reforma a la salud que había establecido el Congreso, el gobierno en el Congreso de la República. También ha sido muy álgido que en Colombia no ha prosperado la reforma a la salud. El gobierno quiere cambiar el sistema de salud, presenta el proyecto de ley, no le prospera, y el mismo día en que el Congreso iba a deliberar el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud, lo que hace la Presidencia de la República a través de la Superintendencia de Salud, pues es auditar, es intervenir directamente en dos de las principales prestadoras de salud en Colombia. Quizás mostrando una forma de presión a los congresistas para que avalaran esa modificación a la Constitución y posteriormente a la ley. En estos campos, especialmente en los temas de salud y en los campos de eh, pensiones. Temas muy álgidos, temas de debate. Todavía hay que decir, hay mucha desinformación, de esto no hay conclusiones todavía, hay muchas noticias frescas. Esto apenas está en camino para que ustedes estén pues atentos y le hagan seguimiento desde allá, cómo sigue nuestro país, que esto es muy importante estudiarlo en ese derecho comparado. ¿Por qué el tema se vuelve agudo o por qué el tema preocupa en algunos sectores de la sociedad colombiana? No lo digo yo, pues lo dicen algunos sectores de la prensa, y es que el presidente quisiera apartarse de ese procedimiento que hay establecido para reformar la Constitución. Está el temor en ciertos sectores de si el presidente quiere generar un desorden con la intervención a las EPS, quiere generar una guerra civil para decretar un estado de excepción, un estado de conmoción interior, que le faculte emitir decretos con fuerza de ley y que tenga las facultades para modificar la Constitución bajo otra serie de vías que son anormales, anómalas. Pues ese es el riesgo, esa es la discusión, quizás el temor de algunos sectores, eh, donde vemos que el presidente también ve inclusive esta propuesta de reforma como una manera de blindar e implementar sí o sí sus propuestas legislativas.
Claro, no estoy queriendo decir que el hecho de que un presidente proponga modificaciones a la Constitución está mal. No, yo creo que no podemos llevarlo al extremo porque de todas maneras, dentro de un contexto democrático, es válido que el jefe de Estado eh, pueda proponer diversos puntos que haya que reformar, si ello es necesario, si ello es contundente. Pero lo cierto del caso es que cuando nosotros evaluamos los puntos de la propuesta, y si ustedes lo analizan, vemos que los puntos de la propuesta para que se puedan implementar no se requiere de una reforma a la Constitución. Lo primero, el acuerdo de paz ya tiene acto legislativo, ya tiene decretos legislativos. ¿Para qué modificar la Constitución? Es que pasar a la acción, cumplir los acuerdos, cumplir lo que el gobierno firmó. Segundo, para el acceso al agua tampoco se requiere un texto constitucional. Para el acceso al agua en zonas apartadas del país se requiere infraestructura. Para recuperar los objetivos de la Constitución del 91 tampoco. Se requiere trabajar más mediante políticas públicas, mediante otro tipo de acciones. Las propuestas son válidas, claro que sí, pero sin duda el mecanismo judicial o la forma pudiese más, digamos que las vías pudiesen ser más adecuadas desde otra manera. Un cambio, para ir terminando, un cambio a la Constitución pudiese ser un cambio peligroso. Nosotros en Colombia tenemos una Constitución garantista, tenemos una Constitución muy bonita, llena de garantías, de derechos fundamentales, de principios. Tenemos una constitución conocida a nivel internacional como la Constitución Verde o la Constitución Ecológica, porque es una constitución que tiene cantidad de normas que propugnan por la defensa del medio ambiente sano. Puede mejorarse la constitución, puede empeorarse, pueden anularse esas garantías. Son las grandes preguntas que hay que hacerse, que yo no lo sé, pero que se resolverá en el camino. Son los riesgos de una reforma. Recordemos que el poder mal utilizado es un poder que corrompe, es un poder que puede resultar muy peligroso para todos los ciudadanos. Para culminar, la propuesta del presidente pues evidencia una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, destacando la dificultad del presidente para implementar su agenda legislativa a través del Congreso. También tenemos que la reacción de diversos sectores políticos en algunos sectores revela un ambiente de que hay un descontento, haciendo críticas hacia la propuesta de Petro como una propuesta más para instalarse, para perpetuarse en el poder. En cualquier proceso de reforma de Asamblea Nacional Constituyente, es prioritaria la participación, es prioritario ese debate público, garantizando sin ningún tipo de restricción la participación ciudadana. Con esto termino y muchísimas gracias a todos. Voy a responder las preguntas aquí. Me preguntan en el chat, ¿qué reformas constitucionales se dieron luego del narcoterrorismo que se vivió con Pablo Escobar? Vivimos una situación de narcotráfico hace más de 30 años con Pablo Escobar, reconocido narcotraficante. Eh, ¿Qué reforma constitucional se dio? No, pues imagínense que Pablo Escobar se presentó al Congreso de la República y estuvo en la Cámara de Representantes. Estuvo en la arena política. Claro, y los medios de la época le preguntaban, ¿usted dónde saca plata para financiar su campaña? No sabía responder bien, se perdían las respuestas. Pero la razón central que tuvo Pablo Escobar para centrarse o para meterse en el Congreso fue el tema del artículo de la extradición. Resulta que en Colombia, al día de hoy, es posible la extradición. Si usted comete un delito en contra de otro país extranjero, ese país puede pedir su extradición y que usted sea llevado y juzgado en ese país.
La razón de Pablo Escobar estar en el Congreso, pues básicamente era impedir esa norma de la reelección. Pablo Escobar, pues no quería ser juzgado en los Estados Unidos. Y claro, y participa en el Congreso precisamente para que no se permita la reelección. Entonces ese fue como un intento de reforma fallido, pero realmente esa reforma de Pablo Escobar no prosperó. Al día de hoy, un narcotraficante o cualquier delincuente en Colombia, si llegase a cometer un delito en contra de otro país, ese país puede pedir la extradición. Entonces, pues tengo como, digamos, como ese conocimiento en relación con Pablo Escobar, donde realmente su propuesta de reforma no prospera. Voy ahora con otra pregunta. La otra pregunta es, ¿quién elige a los miembros de la Corte Constitucional? En Colombia, a diferencia de otros países del mundo, los magistrados de la Corte Constitucional no se eligen por voto popular. En Colombia, los magistrados de la Corte son elegidos por el Senado de la República. Se abre un proceso para recibir las hojas de vida, donde se evalúa la experiencia, la trayectoria, y una vez recibidas las postulaciones, el Senado realiza la revisión. Después de la evaluación, pues el Senado invita a sustentar a los magistrados, se propone pues una terna, y quien obtenga la mayoría de votos en el Senado de la República es elegido como magistrado o magistrada de la Corte Constitucional. Los periodos en Colombia como magistrado constitucional, magistrado de la Corte Constitucional, son periodos institucionales de 8 años. Apenas termina el periodo institucional, el magistrado sale. Si no quiere continuar, puede renunciar con antelación. Hemos tenido casos de magistrados que han estado 3 años en la corte, presentan renuncia y ya. Y ya lo que se hace es volver a convocar a otro magistrado para que termine de llenar ese periodo institucional que le faltaba al que estaba en el cargo anteriormente. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, vamos a leer esta pregunta. Colombia tiene una de las monedas más antiguas actualmente en circulación. Se ve que a lo largo de los años el peso colombiano ha ido acumulando depreciación con respecto a otras monedas de la región y frente al dólar, que es el commodity de la transacción internacional. El presidente Gustavo Petro ha contemplado realizar una reforma fiscal y monetaria en el sexto punto de reforma constitucional contemplado en sus propuestas. ¿Cómo lo piensas hacer Argentina o cómo lo hizo Perú y México en los años 90? Bueno, esta es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con, digamos ya, situaciones económicas. Es cierto, en el caso colombiano, por ejemplo, eh, el peso colombiano, nuestra moneda, ha ido perdiendo valor frente al dólar. Entonces, esa es una situación pues, dentro de la economía del país. Sin embargo, lo que puedo señalar es que los cambios fiscales, los cambios monetarios significativos dentro de un Estado, pues pueden requerir evidentemente de un proceso legislativo y de una política económica integral. Si el presidente Petro ha contemplado realizar reformas en este ámbito, posiblemente lo haría a través de iniciativas legislativas y políticas económicas que necesariamente involucran al Congreso de la República, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución de Colombia. Estas reformas pues van a abordar temas como la estabilidad fiscal, la estabilidad de las finanzas, de las arcas del Estado, la política monetaria, la inflación, la gestión de la moneda con el fin de mejorar
esa competitividad económica y fortalecer la economía colombiana. Entonces, eso les puedo contar sobre esta pregunta. ¿Cuál es la razón que alega el presidente para convocar a una asamblea constituyente? Y de aprobarse, ¿cuál sería el peligro que se dé en la asamblea constituyente? ¿Cuál es la razón? Pues las razones son variadas. Las razones son variadas. Concretamente, lo que propone el presidente son aspectos como que se cumplan los acuerdos de paz con las FARC que se hicieron en 2016, que se mejore el régimen de salud, el sistema del agua, la protección mediante subsidios al adulto mayor, que se garanticen los derechos fundamentales de la Constitución del 91. También el presidente propone la defensa del medio ambiente, fortalecerla, priorizar el empleo. ¿Cuál es el riesgo al que tienen? Recordemos que Petro es un presidente de izquierda. ¿Cuál es el miedo que tiene, digamos, la derecha del país con esta reforma constitucional que propone Gustavo Petro? El miedo que hay en el fondo es que a mucha parte de la ciudadanía, hay gente que le gusta al presidente y otros que no, hay un descontento generalizado y el miedo que tiene la parte de la población es que el presidente aproveche esta reforma para perpetuarse otros 4 años más en el poder. Son muchísimos los miedos, pero digamos que se sintetizan finalmente en ese. Y además a que haya un retroceso. Recordemos que en materia constitucional es muy importante garantizar las conquistas. Si un Estado ya logra una conquista, lo menos que podemos hacer es un retroceso en esas garantías, en esas conquistas históricas que ya ha tenido una constitución. Por aquí me preguntan también qué tanta influencia tuvo la guerrilla de las FARC en la reforma de 1991, ya que ellos participaron en la reforma eh, del proceso de paz. Digamos que en la reforma de 1991, las FARC pudieron expresar sus demandas, sus propuestas, todo ese sector de la izquierda pudo participar presentando sus demandas, sus propuestas, y eso evidentemente influyó en las discusiones sobre la reforma constitucional que se generó y que llevó posteriormente a nuevas disposiciones en la Constitución del 91 que ampliaron esa Carta de Derechos y buscó una solución pacífica al conflicto armado. Sin embargo, recordemos que en la Constituyente de los 90, que da lugar a la nueva Constitución del 91, las FARC no tuvieron una participación directa. Quienes participaron fue otra serie de actores armados, como las guerrillas del Quintín-Lame o el M-19, entre otros. Con las FARC solo se logró hacer un acuerdo de paz en 2016 y con guerrillas como el ELN, el gobierno lleva inclusive todavía desde hace varios meses intentos y diálogos de paz que hasta el día de hoy no han podido concretarse. También me preguntan en Colombia actualmente quiénes pueden acceder a la administración de justicia. En Colombia es un derecho el acceso a la justicia. ¿Quiénes pueden acceder? Todos. Si usted es mayor de edad, puede acceder a la justicia. Si usted es menor de edad, puede acceder a la justicia mediante su representante legal. Si no lo tiene, el Estado le da uno. Si se puede explicar el tema de la reelección presidencial en la Constitución de Colombia. El tema de la reelección presidencial, recordemos que inicialmente, pues, un artículo de la Constitución prohibía que se reeligiera un jefe de Estado. En el gobierno de Uribe se promueve la reforma constitucional que permite que sí se pueda reelegir por una sola vez. Pero con el escándalo de la GIS política, que fue bochornoso, hubo un escándalo de sobornos, de corrupción, inclusive de esto hay varias condenas de la Corte Suprema de Justicia. Esto no es un invento de la prensa. Eh,
en el gobierno de Santos se promueve la reforma para volver al articulado anterior, es decir, para que en Colombia no se permita la reelección. Y el día de hoy no se permite la reelección de un jefe de Estado. Es un periodo institucional de 4 años que cuando termina, pues inmediatamente debe salir del cargo y pues llegará quien gane las elecciones. ¿Qué institución resuelve un caso? Exista una ley contra la Constitución. Lo resuelve la Corte Constitucional. En Colombia, al igual que en diversos países latinoamericanos, la ley tiene que respetar lo que dice la Constitución. Una ley que vaya en contra de la Constitución puede ser declarada inexequible por la Corte Constitucional y pierde vigencia dentro del ordenamiento jurídico. La autoridad responsable sería la Corte Constitucional. Bueno, ¿qué grado de eficacia tienen los pronunciamientos constitucionales en la jurisdicción ordinaria? ¿Qué efectos tienen los pronunciamientos emitidos por la Corte en las jurisdicciones ordinarias y especiales? Esta es una pregunta muy amplia, donde inclusive hay trabajos de investigación sobre este tema. Podemos decir que en principio depende del tipo de sentencia. Pudiese llegar a ser más vinculante una sentencia de constitucionalidad que una sentencia de tutela. Estas sentencias de constitucionalidad que emite la Corte son aquellas donde declara exequible, condicionalmente exequible o declara inexequible una norma legal. Esos pronunciamientos de la Corte, en cualquiera sea la jurisdicción, son obligatorios. Todos los jueces, todas las autoridades públicas deben acatar las disposiciones que ha impartido sobre cada tema la Corte Constitucional. Por ello es que la Corte, al hacer ese examen de constitucionalidad, impacta en diversas decisiones que tienen que ver incluso con otras jurisdicciones, como la jurisdicción contencioso administrativa, la JEP, la jurisdicción penal militar, la jurisdicción ordinaria, que resuelve asuntos civiles, laborales y de familia, entre otros. El mecanismo del fast track es una norma de la Constitución eh, que efectivamente pues, le da la facultad solo al presidente de la República de implementar los acuerdos de paz a través de decretos ley. Entonces, es cierto, solo es una facultad para el jefe del Ejecutivo. Un gobernador o un alcalde también podrá trabajar en la implementación de los acuerdos de paz, pero solamente el decreto ley que implementa el acuerdo de paz va a ser firmado y expedido por el presidente de la República. Bueno, yo les agradezco muchísimo, muchas gracias por esta invitación y bueno, eh, los invitamos a Colombia cuando vengan, pues, los invitamos a que vengan a conocer, es un país muy bonito. Bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, profesor Odar, profesor Jorge. Estamos en contacto.